Bien, hermanos, vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Y cuando el pastor Alonso me mandó el tema, me manda y me dice que me toca a mí es ese, aprendiendo a perdonar. Y cuando Alonso me da el tema, aprendiendo a perdonar, yo digo, qué presuntuoso para mí pararme el domingo en la iglesia y decirle a la gente, y les voy a enseñar cómo deben perdonar. Cuando una de las cosas y de los conflictos mayores que tenemos nosotros es en cuanto al perdón. Yo lo tengo. Y para mí sería ridículo en esta mañana pararme aquí y decirles a ustedes, cuando ustedes salgan de aquí, van a saber todo en cuanto al perdón. Y van a tener una experiencia enorme, y van a salir de acá y todo el mundo les va a ofender y ustedes van a alabar a Dios. Lo cierto es que eso es mentira. Cuando examinamos nuestra vida, nos encontramos que somos todavía un pedazo de carne todavía. Cuando el apóstol Pablo comienza a examinar su propia vida, entra en un conflicto enorme, porque él dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Y comienza Pablo un conflicto enorme. ¿Y cómo termina Pablo? ¿Cómo termina Pablo diciendo? En una exclamación ese versículo, ¿recuerdan? Miserable de mí. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. El hombre que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que nadie jamás había visto, llega a un conflicto en su propia carne a decir, soy un miserable y tengo este tipo de conflictos. Así que sería imposible que en esta mañana nosotros saliéramos de esa puerta diciendo, amén, ya sé perdonar. Va a ser imposible. Lo cierto, hermano, es que debemos perdonar. Ese es el problema. No es que si queremos, es que debemos perdonar. Cuando al Señor Jesús le preguntan los fariseos y le dicen, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento que el Señor da? Ese, ¿verdad? Y amarás al Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dicen las personas que estaban, dicen ahí, listo, estamos excelentes. Pero como el Señor conoce nuestros corazones, le manda un segundo mandamiento que no es un mandamiento, es una de las tantas, vamos a decir, mini mandamientos que existen, y aparece allí en una lista en Éxodo, pero metido en lo más bajo, cuando habla de amar al prójimo. Y entonces el Señor le dice, y el segundo es semejante. Y ahí yo me imagino a los fariseos y a los discípulos diciendo, ¿cómo? ¿Hay un mandamiento semejante? Y cuando dice semejante es parecido, no es igual. Es parecido, es algo que se iguala, pero no es exactamente lo mismo. Y le dice, el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo. Grave problema. Grave problema. Porque el verdadero perdón implica amor. Porque ahí es donde comienza todo. Porque ahí, amados hermanos, es donde comienza absolutamente todo. Ahora déjeme leer esto. Yo estoy convencido que la segunda evidencia más importante de un creyente maduro tiene que ver con la forma en que maneja el perdón. Muchas veces nosotros pensamos que la madurez tiene que ver, vamos a decir, con muchas cosas generales de nuestra vida. Si vengo a la iglesia, en cuanto a mi santidad, en cuanto a cómo ofrendo, en cuanto a cómo diezmo, en cuanto a todo lo que usted quiera, que pensamos nosotros que nos hace mejores. Lo cierto, mi amado hermano, que según la palabra de Dios, una de las evidencias más grandes, la segunda evidencia más grande de la madurez espiritual, tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón, no hay otra. La primera es amar a Dios, y la segunda es amar, ¿quién? Al prójimo. Ahora, hermano, una de las evidencias más grandes que nosotros podemos tener en cuanto a nuestra madurez espiritual es la forma en que manejamos el perdón. Yo creo, bueno, en el futuro tal vez Alonso le diga para que le sugiero el tema porque vamos a ver el tema de perdonar. Pero tan conflictivo es el tema de perdonar como de pedir perdón. Hay personas tan orgullosas, tan soberbias y tan llenas de orgullo, que pedir perdón es la ofensa más grande que ellos pueden tener. El pedir perdón. Eso es orgullo.
Ese es otro tema que es tan conflictivo como este. Pero lo cierto es que la madurez espiritual tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el perdón, amado hermano. La primera evidencia es amar a Dios, la segunda es amar al prójimo, como estamos viendo. Dice, cuando la justicia es lo primero que pongo para perdonar, antes que el amor, me será muy difícil perdonar. Porque no es justo que me haya hecho esto. No es justo, no es justo, no es justo. ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué a mí? Yo que he hecho tantas cosas para él, yo que le he ayudado, ¿y por qué me hace esto a mí? No es justo que esto pase, que esto pase. Por eso es que nos cuesta perdonar. Porque nos cuesta perdonar porque pensamos que el perdón tiene que ver con la justicia. Hermano, y nada más lejos de la realidad. El perdón no tiene que ver absolutamente nada con la justicia. Por eso es que muchas veces me es difícil perdonar. Me es difícil perdonar. ¿Por qué? Porque me baso en lo que es justo y lo que no es justo. Ahora, hermano, piense esto. Dios puso su amor antes que su justicia para perdonarnos, ¿o no? ¿Qué era lo justo? ¿Qué era lo justo que Dios hiciera con nosotros? A ver, ¿qué era? Que no nos perdonara. Eso era lo justo. Usted y yo, eso era lo que merecíamos, que Dios no nos perdonara. Que Él volviera a ver para otro lado y decidiera seguir su eternidad Él solo. Eso era lo justo. Pero no privó la justicia para perdonarnos a nosotros. ¿Qué fue lo más importante para que Dios nos perdonara a nosotros? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es que nos es más fácil perdonar a la gente que amamos. Pero el problema aquí es que el Señor me dice que ame al prójimo. Este es el problema. Por supuesto que para nosotros es más fácil perdonar a un hijo, a una esposa, o a un esposo, o a un amigo que amamos. Por supuesto que es más fácil. Pero cuando debemos perdonar a alguien que no amamos, se vuelve más complicado. Se vuelve complicado porque viola dos cosas. Una, la falta de perdón, y la otra, la falta de amor. Y entonces la Biblia dice, el Señor dice, ¿qué honra tenéis cuando perdonan a aquellos que ustedes aman? ¿Qué es eso? No tiene ninguna razón de ser. Lo cierto, hermano, es que si Jesucristo, si Dios hubiese puesto su justicia, usted y yo estaríamos todavía condenados. Pero fue su amor que nos perdonó primero. Por eso es que usted y yo pudimos acceder al perdón de Dios, porque Él nos amó. Y es imposible perdonar sin amor. Es imposible perdonar sin amor. Ahora, hermano, déjeme ir avanzando porque hay cosas importantes para ver en esta mañana. Perdonar no es fácil. De una vez se lo digo, no es fácil. Perdonar no es fácil. Es más, usted hoy va a recordar cosas y ofensas que le hicieron hace 20 años atrás, o 15 años atrás, o hace una semana. Perdonar no es fácil. Por eso cuando Alonso me da el tema de cómo aprender a perdonar, yo andaba buscando otro título para ponerle, pero como ese es nuestro pastor, no le iba a faltar el respeto, y había que poner cómo aprender a perdonar. Pero es muy complicado, hermano. Perdonar es muy complicado. Es muy complicado. No es simplemente llegar y decir, ok, te perdono. Hay heridas, y eso vamos a hablar ahora más adelantito en el tiempo que nos queda. Pero entienda que perdonar no es fácil. Depende mucho de la grandeza de la ofensa. ¿Es lo que hace más fácil o más difícil perdonar? Por supuesto que sí. Hay cosas que no son más difíciles por la grandeza de la ofensa. Hay cosas que nos ofenden que no son tan importantes, ¿verdad? Pero hay cosas que sí. Hay ofensas y cosas que suceden en nuestra vida que sí realmente son difíciles, muy duras. Pero hay cosas de perdonar que son triviales, que son del día a día. Pero evidentemente hay cosas, mi amado hermano, que son muchísimo más difíciles de perdonar. Y depende mucho de la grandeza de la ofensa, lo que hará que sea más rápido perdonar o no perdonar. Así es la vida cristiana. Porque note, podemos arrastrar sentimientos de hace 30, 40 años, con mi papá, con mi mamá. Y el perdón abarca una serie de cosas impresionantes, increíbles, porque el perdón abarca ni siquiera el hecho de que la persona me venga a pedir perdón.
Ni siquiera eso. Cuando aquel hombre estaba en Corintios y Pablo escribe a la iglesia de Corintios y le dice, echen a ese perverso, pero resulta que ese perverso se arrepiente. Y Pablo escribe, ahora vamos a ver un versículo, Pablo escribe una segunda carta y le dice, no lo echen. Y Pablo me llama mucho la atención y él le dice, si ustedes lo perdonan, en mi ausencia yo también lo he perdonado. ¿Le pidió perdón este hombre a Pablo? No le pidió perdón. Pero te das cuenta que el perdón ni siquiera se otorga cuando se pide perdón. Y ahora vamos a ver algunas cosas muy importantes en cuanto a esto. Entonces, vamos a ver algunos pensamientos erróneos en cuanto al perdón. Porque hay muchos, ¿cómo lo podemos decir? Muchos mitos, ¿verdad? Mitos, gracias Irene, muchos mitos. El primer mito es perdonar es olvidar. Nunca. Jamás. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar. Pero pastor, la Biblia dice que Dios olvidó nuestros pecados. No, eso no está diciendo Dios. Perdonar jamás no tiene que ver nada con olvidar. No existe en la Biblia eso. Sería Dios un poco injusto decir, ponernos una mente incapaz de olvidar, incapaz de recordar, pero muy fácil de olvidar. Sería injusto Dios. Porque Él me manda en una a que no olvide y en otra que recuerde. O que olvide, perdón. Nos manda a que tenemos que tener cosas en nuestra mente y nos diría, y olviden las cosas malas. No podemos llegar y sacarnos una ofensa y sacarla de la mente y meterla en el escritorio y no pasó nada. No es así como Dios actúa. Cuando Dios dice que Él se olvida, que Él olvida, no está diciendo que Él se le olvidó porque dejaría de ser Dios. Pero por supuesto que Él se acuerda de lo que yo hice. Por supuesto que sí. Pero perdonar, mi amado hermano, no tiene nada con olvidar, absolutamente nada, porque es imposible. Porque es imposible. Si piensas que el perdón es lo mismo que olvidarse de los actos, estás equivocado. Perdonar no quiere decir que se borrará lo que se hizo. Perdonar y olvidar incluso es visto como algo imposible psicológicamente. No me puedo olvidar. Hay cosas que se olvidan. Nos olvidamos de las llaves, nos olvidamos de apagar la cocina, nos olvidamos de una cita. Todo esto le estoy diciendo cosas que a mí me pasan, ¿verdad? Todos nos olvidamos. Pero, hermano, es imposible olvidar una ofensa grave. Olvidar es un proceso pasivo que necesita tiempo. Necesita tiempo. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Se puede llegar a perdonar por completo? Por supuesto que sí. Pero eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Y depende de la grandeza de la ofensa, va a requerir más tiempo. Más tiempo. No es lo mismo abrir la refrigeradora y encontrar que alguien se comió lo que uno estaba guardando ahí, ¿verdad? Y entonces se enoja uno y dice, ¿pero quién se lo comió? Un problema que tenemos ahí en la casa, que se desaparecen las cosas y se guardan y cuando llegan ya no hay nada. Y todos saben que fue Andrés o Gerson. Ahí están, ahí está la pelea. Se perdió una hamburguesa y todavía no sabemos quién fue. Chancho no creo porque está ciego, no ve. Hermano, perdonar es un proceso, y escuche esto, pasivo, que requiere tiempo. No apresure a nadie a perdonarlo. No apresure. Ni se ponga mal porque usted todavía recuerda la ofensa. Es un proceso. Es un proceso que va a requerir tiempo. Así que perdonar no tiene absolutamente nada con olvidar. Es imposible. Es imposible, no se puede. Lo vuelvo a repetir, depende de la ofensa, es muchísimo más fácil perdonar y olvidar. Pero hay cosas que nos pueden hacer a nosotros que es imposible. O usted va a acusar y a juzgar a un padre que le violan a su hija y su papá no puede perdonar a su violador, lo va a acusar. Le va a decir usted es un mal cristiano porque no lo ha perdonado. Requiere tiempo. Requiere tiempo para eso. Se va a requerir mucho tiempo y de mucha comunión con Dios. Porque eso es importantísimo. La comunión con Dios y el perdón van así. Van unidos, pero perdonar no es olvidar.
Se necesita un tiempo para esto, hermano. La acción de perdonar puede ocurrir en un instante, sanar la herida es un proceso. Yo puedo decirte a vos, te perdono, sí te perdono. Eso no quiere decir que todo está listo. Eso no quiere decir eso. Perdonar yo te lo puedo decir ahora te lo puedo decir. Pero el sanar esa herida que nos hicieron va a llevar un proceso. Y muchas veces depende de nosotros cuán largo o corto puede ser ese proceso. Pero si usted todavía recuerda una ofensa de alguien, si usted todavía está luchando con ofensas con personas, entienda esto, es normal. Es normal. Porque no somos robots que nos pueden programar para olvidar. No somos una computadora que podemos sacar un archivo, botarlo a la basura y desecharlo para siempre. No somos así. Dios nos hizo con sentimientos, con emociones. Y parte de eso implica ir acumulando un montón de cosas que ahí van a estar por siempre. ¿Entiende? Por siempre van a estar. Así que la acción de perdonar puede ser en un momento, pero va a requerir tiempo, hermano. Y no acelere ese tiempo. No acelere ese tiempo. Dé el tiempo que necesita. Porque perdonar no es te perdono y listo. Ya no hay absolutamente nada que ver. La segunda, si no perdonas como Cristo, no es perdón. Yo he escuchado a personas que dicen que nosotros debemos perdonar como Cristo. Pero pastor, no es cierto eso que dice la Biblia en Colosenses 3:13. Pero acá Colosenses 3:13, que habla que nosotros debemos perdonar así como Cristo nos perdonó, no habla de una igualdad de perdón. Hermano, yo jamás podría perdonar como Cristo me perdonó a mí. Nunca. Yo no podría. Y si usted puede, hermano, dígame cómo hace. Dígame cómo hace. Porque yo no puedo ni siquiera llegar a pensar que yo tengo la capacidad de perdonar como Cristo me perdona. Yo no puedo. Yo no sé usted, yo no puedo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, no está hablando de una igualdad de perdón, sino de una igualdad de actitud. Eso sí, por supuesto que sí. Yo sí puedo tener la misma actitud que Cristo tuvo al perdonarme. Sí, puedo tener. Por eso dice que como Cristo perdonó, habla de una decisión. Claro que sí. Yo sí puedo decidir perdonar. ¿Ven la diferencia? No se habla de una igualdad, no se habla de que yo tengo la capacidad de perdonar como Cristo me perdonó a mí. Estamos locos si pensamos eso. Pero la actitud de Cristo, la decisión de Cristo de perdonar, de dar el primer paso para arreglar el problema, porque Él fue el que dio el primer paso para arreglar el problema, no fuimos nosotros. Nosotros éramos enemigos de Él y Él dio el primer paso, envió a su Hijo para reconciliarnos a nosotros. Él dio el primer paso. De eso es lo que está hablando. De que aprender a perdonar es dar el paso que nos corresponde para arreglar la situación. Pero no significa que voy a perdonar como Cristo. Porque cuando hables con esa persona que te ofendió y le pedas y la perdones, vas a recordar la ofensa por mucho tiempo. Es más, cada vez que la veas vas a recordar la ofensa. Así es. Así es, hermano. Así somos. Entonces, no quiere decir que... Yo he escuchado a muchas personas apropiarse de este versículo para manipular. Es que usted no es buen cristiano, usted no está perdonándome, usted no me está perdonando como Cristo lo perdonó a usted. Usted tiene que perdonarme así. No está hablando eso. Jamás, no implica absolutamente. El perdón es un acto de la voluntad y que no es concedido principalmente porque la persona implicada se lo merece. ¿Entiende? No tiene que ver absolutamente nada con eso. En cambio, se observa el perdón como un acto deliberado de amor, misericordia y gracia. Usted y yo no merecíamos el perdón de Dios. No lo merecíamos ni lo merecemos porque seguimos pecando. Pero el perdón usted no lo tiene que ver como un acto, como el perdón dice es un acto de la voluntad. Por eso que todos tenemos la capacidad de perdonar. Porque como somos humanos y somos tripartitos, parte de esto es tener la capacidad de perdonar y la voluntad de perdonar. Tomamos decisiones todos los días. Decido levantarme, no ir, venir, decido. Tengo la capacidad para decidir, de eso se trata. Usted tiene la capacidad de decidir perdonar
o no. Déjeme tocar un versículo más adelante en cuanto a este problema. Entonces, si no perdonas como Cristo, no es perdón, no, jamás. Y lo puse porque yo he escuchado personas que dicen así y predicadores que han hablado esto, que el verdadero perdón es exactamente igual que el perdón que Cristo me dio a mi vida, que así como Cristo me perdonó, yo debo perdonar a mi hermano. Es imposible, estamos locos. No hay nada, hermano, que yo pueda hacer igual que Cristo, nada. ¿Cómo? Este pedazo de carne inservible siquiera va a llegar a pensar que puede hacer algo como Cristo lo hizo. No puedo, es imposible. Y cuando se trata del perdón, aún menos, que define la esencia de nuestro Dios, el perdón. Así que perdonar no tiene que ver ni con olvidar la ofensa, ni como perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Sería matarnos, hermano. Sería estar pensando que somos perfectos y esto es imposible. La tercera, perdonar implica que ya no hay más dolor. Hermano, si usted realmente perdonó, cuando usted recuerde la ofensa, ya eso no le duele. Mentira. Mentira, mi amado hermano. Eso es mentira. Perdonar implica que ya no hay más dolor. Falso. El dolor va a estar ahí. Y se va a anidar en nuestro corazón, le digo, el tiempo que usted permita que eso esté ahí. El tiempo que usted permita que eso esté ahí. Pero lo cierto es que perdonar no implica que ya no hay más dolor. Sí, pero no es que me habías perdonado y seguís con el mismo pensamiento. Es que no significa eso. No significa. Hermano, hay ofensas que te matan, que te duelen en el alma, que te marcan para toda la vida. Palabras que decís que marcan a la persona para siempre. Que marcan a la persona para siempre. Así es esto. El dolor nos va a acompañar por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y a veces lloramos por situaciones. No te sientas tan mal. Porque lo único que estamos mostrando es que somos humanos. Y que tenemos sentimientos. Y que nos duele. Hermano, el perdonar implica que nuestros sentimientos y emociones están involucrados. Necesitaremos tiempo para que el dolor se vaya. Perdonar es un paso para sanar. Ahí está la clave. Perdonar es un paso para sanar. La Biblia dice que, no sé si lo puse ahí, este mensaje lo llevo haciendo casi mes y medio, 2 meses de que me lo da Alonso, y no sé si puse el versículo, y si lo puse va de gratis entonces, ¿verdad? Lo repito, pero yo creo que no lo puse. Pero cuando la Biblia dice que el hermano ofendido es como los cerrojos de Alcarraz, dice la Biblia. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cuestión? Bueno, está hablando de una puerta que solo se podía abrir desde adentro, que tenía cerrojos solo desde adentro, no se podía abrir de afuera. El perdonar es un paso para sanar. Somos nosotros los ofendidos los que decidimos abrir la puerta desde adentro o cerrarla. Por eso hablamos que es un paso para comenzar a sanar. ¿Que nos han ofendido? Sí, por supuesto que sí. ¿Que podemos recordar ofensas de hace muchos años? Por supuesto que sí. Pero recordad esto, perdonar es un paso para sanar. Y esto es muy importante, hermano. Perdonar no implica que el dolor se va a ir, que ya no hay más dolor. No implica eso. No implica, es imposible que esto suceda. Lo vuelvo a repetir, no somos robots o gente que se puede programar para decidir cuándo cortamos un sentimiento. Cuando le decimos a un sentimiento, hasta aquí llega. Me asombra mucho cuando escucho a personas decir, venció la muerte, está batallando con la muerte. No podemos hacer eso, hermano. No podemos hacer eso. Yo no puedo luchar con la muerte. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera. Punto, ya está, se acabó. Este es un luchador, ahí está luchando. ¿Y cómo puedo luchar yo si no me puedo mover? ¿Cómo puedo luchar? Pero lo cierto es que nosotros no somos un frasco en el cual se ponen y se quitan cosas.
tenemos sentimientos, cosas que nos duelen, cosas que nos marcan y que llevaremos por el resto de nuestra vida. Así somos. Pero perdonar no implica que el dolor se fue. Pero perdonar es un paso para sanar. Es un paso para sanar. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos sanar nuestro corazón, sanar nuestra vida. Alguien dijo que no perdonar es como tomarnos nosotros el veneno y esperar que la otra persona se muera, ¿verdad? Es imposible. Por eso es importante comenzar a dar el paso para sanar. Y aquí viene ahora lo que trataré muy humildemente de enseñar, para que nosotros por lo menos tengamos un poquito, y dije nosotros, pues yo también necesitaba aprender de esta situación, pero aprendiendo a perdonar. Hay algunas cosas importantes que nosotros debemos considerar en esta mañana. Uno, piense más en el ofensor que en la ofensa. Le va a ser más fácil perdonar. Piense más en el ofensor. Déjeme explicarle esto. Hay veces que estamos tan centrados en la ofensa que nos impide ver el arrepentimiento del ofensor. De eso se trataba precisamente lo que hablábamos en 1 Corintios. En 2 Corintios, de lo que hablaba de Pablo, dice: no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Ahora es tiempo. Puse la nueva traducción viviente. Dice: no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo. Olviden lo que hizo. Olviden que vivía con su madrastra. Entiendan, vean quién es él. Se arrepintió. Tiene una actitud diferente. Pero los corintios estaban tan metidos en lo que este hombre hizo. ¿Cómo es posible que hicieras esto y que hicieras esto? Y se sentaron tanto en la ofensa de la persona que olvidaron al ofensor. ¿Se imagina que así fuera Cristo con nosotros? ¿Se imagina que Cristo se sentara más en lo que yo he hecho y no en lo que yo soy? Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Si el Señor se sentara en las veces que yo le ofendo, me faltan todavía millones de cosas para ofenderle a Él. Sin embargo, Él piensa en mí. No piensa en lo que yo voy a hacer. A mí me impacta porque Jesús, Dios, no piensa en lo que yo voy a hacer mañana para bendecirme hoy. Yo encuentro a veces la bendición de Dios sabiendo que yo voy a pecar mañana, pero me la doy. Yo no puedo entender a Dios así. Hermano, entienda que nos va a ser más fácil perdonar cuando vamos a pensar en el ofensor. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro ofensor? Una persona por la cual el Señor murió también. Una persona que tiene el mismo valor para Dios que usted, exactamente igual. Pero hay veces nos sentamos en Él. ¿Y cómo es posible que Él me haya hecho, yo que sufrí, yo que, y lo sentamos tanto en el perdón? Nos sentamos tanto en la ofensa, que olvidamos al ofensor. Es increíble lo que el perdón puede hacer en una persona. Lo puede levantar o lo puede destruir, la falta de perdón. Ahí dice Pablo, es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Yo puse esto: es tiempo de perdonar, hermano. Es tiempo de comenzar a dar ese paso hacia la sanidad. Es tiempo, piense. ¿Quién lo ofendió? Piense. ¿A quién usted tiene retenido todavía en su mano? Y déjeme explicarle que la falta de perdón es eso. Te tengo acá. Y cuando quiera te libero. Soy yo que libero. No es así. Pero tal vez haya alguien en tu mente en esta mañana que necesita tu perdón. Y no porque te ha pedido perdón. No porque te ha pedido perdón. Lo vuelvo a repetir. Pablo dijo en este mismo versículo, si ustedes siguen leyendo, dice: yo ya lo perdoné. Él no le pidió perdón a Pablo, pero como ustedes lo perdonaron, yo también lo perdono. No tiene que ver ni siquiera con que la persona venga y me pida perdón. Recuerden, perdonar es un proceso para la sanidad.
El cristiano más, permíteme utilizar un término fuerte, más infeliz, es el cristiano que más le cuesta perdonar. Es el que retiene todo, es el que guarda todo, es el que más le va a ser difícil perdonar. Es tiempo de perdonar. Piensa en alguien, piensa quién te ofendió. Ahora recuerde que estamos hablando de aprender a perdonar. Le voy a decir a Alonso que me dé después el tema de pedir perdón, aprender a pedir perdón. Pero hermano, estamos hablando de lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Quién sigue esperando por tu perdón? ¿Quién? Te hago una pregunta, ¿quién? Tal vez un amigo, un hermano, un tío, tu mamá, tu papá. Tal vez personas que ya se murieron, nunca las perdonaste. Por eso lo decimos, el perdón es un proceso de sanidad. ¿Quién sigue esperando tu perdón? ¿Sabe qué, pastor? Yo no lo he perdonado porque no me ha venido a pedir perdón. El día que él me venga a pedir perdón, yo lo perdono. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia, orgullo. No funciona así el perdón. Te ofendieron, es tiempo de perdonar. Es tiempo. Es el paso para sanar. Piensa en él. Piensa que por esa persona también el Señor murió. El segundo, piense más en usted que en el ofensor. Y aquí viene algo importante. Aquí viene algo importante. ¿Recuerdan que yo les decía que el perdón es un proceso para la sanidad? Por eso es que debemos pensar más en nosotros. Yo no tengo nada en contra de las dietas y el ejercicio y todo eso, no tengo nada en contra. No hago dieta, tampoco es que diga que hago mucho ejercicio, ¿verdad? El ejercicio que hay cuando voy a la pulpería a comprarme unos picaritos para comer algo. No hago mucho ejercicio. Pero está bien que pensemos en nosotros, que hagamos ejercicio, que hagamos una dieta, que vayamos al médico, que nos hagamos exámenes. Está bien que pensemos en nosotros. Por supuesto que sí, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, en cuanto al perdón es aún más. Hermano, perdonar me hace bien primero a mí. Esto es lo más hermoso del perdón, que perdonar me hace primero bien a mí. Ni siquiera a la otra persona, porque tal vez nunca voy a tener la oportunidad de hablar con la persona. Tal vez nunca voy a tener la oportunidad de hablar con la persona, pero ya lo perdoné. ¿Quién es el más beneficiado con el perdón mío? ¿Quién? Yo soy el mayor beneficiado. Perdonar me hace primero bien a mí. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda de allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. Siempre el perdonar me beneficia a mí, siempre a mí. La otra persona que estaba ofendida ni siquiera sabía que me había ofendido, ni siquiera está presente para un sacrificio. Yo sí. Y el Señor le dice: vaya, arregle lo que tenga que arreglar, y entonces sí, venga. ¿Se dan cuenta? ¿A quién es el mayor beneficiado acá? ¿A quién? Uno. ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿El que ofendió o el que necesita perdón o el que perdonó? ¿Entienden? Así es, así opera el perdón. Primero me hace bien a mí. Es así como se maneja esto. El primer beneficiado en el perdón soy yo. Yo soy el primero, piense así. Por eso intentaba ver de qué forma podíamos decir, enseñar a perdonar sin caer en la presunción de decirles: yo domino el tema, lo tengo bien claro en mi vida. No, hermano, yo recuerdo cosas que me hicieron. ¿Sabe cuántas veces en esa oficina lloré por ofensas y cosas? Y les puedo recordar, y les puedo decir el nombre de las personas que me lo hicieron. Se lo puedo decir. ¿Entiende? Pues no tiene que ver eso. Y tengo conflicto con eso, por supuesto que sí. ¿Qué pasa si mi ofensor no me pide perdón? Que era lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Les dije, ¿verdad? ¿Qué pasa? Recuerde, el perdón no solo se trata de liberar al ofensor, sino también de liberar al ofendido. Esto es importante. Es el ofendido el que necesita ser libre del resentimiento y la amargura. El que te ofendió no. El que te ofendió no tiene resentimiento y no tiene amargura. Nosotros sí. Nosotros sí. Tenemos resentimiento,
tenemos amargura, no podemos ver a esa persona, nos cae mal, ojalá le pase algo malo. ¿Quién es el que está peor? El que pasa por donde vos y te saluda, hola, ¿cómo está? Y sigue caminando y vos decís, pero qué infeliz, o sea, ¿cómo es posible que tenga la cara dura de saludarme? No, el hombre se fue feliz. Pero ¿cómo nos quedamos nosotros? Amargados, mal con esa persona. Por eso, mi amado hermano, el perdón se trata de liberar al ofensor, sí, sino también de liberar al ofendido. Es el ofendido el que necesita ser libre del resentimiento y la amargura. Por eso, lo repito, el perdón nos beneficia a nosotros primero, amado hermano. Perdonar es un acto de liberación y todos necesitamos, en primer lugar, para nosotros mismos. Ese es el perdonar. Perdonar es un acto de que yo libero. Inclusive la palabra perdonar en el original tiene una palabra que quiere decir eso: dejar libre. Dejar libre. No habla nada de olvidar, no habla nada de borrar. Una de las palabras en el original es dejar libre. Ser libre. Bueno, hermano, el perdonar es un acto de liberación que nos hace tanto bien. Lo necesitamos. Necesitamos perdonar para ser libres nosotros. La tercera y última, piensa en el perdón como un acto de fortaleza y no de debilidad. ¿No es cierto, hermano, que pensamos que perdonar es un acto de debilidad? Y se lo voy a explicar de esta forma, lo vamos a ver de esta forma. Lo vuelvo a repetir, piensa en el perdón como un acto de fortaleza y no de debilidad. Piensa de esta forma. Recuerde que estamos viendo cómo aprender a perdonar. Y vea esto, aprenda de que el perdonar es un acto de fortaleza. A mí me llama la atención este versículo, lo vamos a ver ahorita, dice, el perdón no es una invitación a que te vuelvan a herir. Perdonar no es un acto de sumisión o de debilidad, es completamente lo opuesto. Nosotros lo vemos así. Nosotros vemos el hecho de que yo perdone a otra persona como un acto de debilidad. ¿Y sabe cuál es el problema, pastor? Que me lo va a volver a hacer. Y yo no quiero que él piense que yo soy tonto. Yo no quiero que él piense que yo soy yo no quiero que piense eso. Pero yo sé que me lo va a volver a hacer. ¿Se dan cuenta? Perdonar es un acto de fortaleza. No tiene que ver nada con debilidad. No tiene nada que ver con ese miedo de que me vuelvan a herir. Pastor, y si lo perdono y lo vuelve a hacer, ¿y cuál es el problema? ¿Qué podemos hacer nosotros? No puedo hacer nada para que la persona no me pueda volver a herir. No puedo. ¿Se imagina a Cristo con este razonamiento? Y si le perdono, chino, y si mañana ¿cómo hago, chino? Y él sabe que lo voy a hacer. ¿Cómo resuelve ese conflicto el Señor? Perdonar es un acto de fortaleza. Este versículo se le acerca a Pedro y le dice al Señor Jesús: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano la ofensa que me haga? En el Antiguo Testamento, como todos los hombres iban poniendo cosas que no sé dónde lo sacaban, decían que un acto de misericordia impresionante era perdonar 3 veces la ofensa. O sea, que si usted perdonaba 3 veces la ofensa, usted era un ángel, usted le evitaba, usted era el mejor ser humano en la tierra. Si usted perdonaba 3 veces. Y Pedro se acerca donde el Señor y le dice al Señor: voy a impresionar al Señor. Voy a dejar al Señor pensando del discípulo que tiene. Y le dice: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y ya yo me imagino a Pedro volviendo a ver a los demás discípulos y ojo el toque que voy a hacer acá. Y el Señor, obviamente, conociendo el corazón de Pedro y entendiendo cómo es el perdón, le dice: no, Pedro, no 7, 70 veces 7. Yo me imagino a Pedro y dice: ¿cómo? ¿Qué es eso? No entiendo eso. Si usted hace la suma, ahí le va a dar cuántas cosas es, pero no se trata de una numeración acá. No tiene que ver absolutamente nada con numeración. Pero la situación es que Pedro pensó que perdonar 7 veces era más que suficiente. Era más que suficiente. 7 veces era más que suficiente. ¿Verdad? Vemos un poco de soberbia en Pedro. Pero Jesús le dice: no 70, sino hasta 7 veces 7. Jesús le enseña a Pedro que el perdón es un acto de fortaleza. Porque hay que ser fuerte para perdonar tanto. ¿Me entienden? Hay que ser fuerte para perdonar tantas veces.
la misma ofensa. La misma ofensa. El perdón es un acto de fortaleza increíblemente grande, que no tiene que ver con debilidad. Solo los fuertes lo pueden hacer. Solo los pastores, solo los misioneros que vuelan alto. No. A veces estamos peor que ustedes. Todos lo podemos hacer. Es un acto de fortaleza. Y este acto de fortaleza va acompañado precisamente de la relación con aquel que es poder de Dios, con aquel que es el poder de Dios, con la comunión con Dios. Porque vamos a lo mismo. Si usted no tiene comunión con Dios es porque no ama a Dios. Y si usted no ama a Dios, es imposible que ama a su hermano, al prójimo. Es imposible, no se puede. Pero amado hermano, cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿qué? 7. Porque vea que dice 3, 7, Señor, con esto. No se trata de eso, Pedro. No se trata de llevar una cuenta. No se trata de decir es suficiente, no te perdono más. Nunca podemos decir eso. Nunca lo puedo decir. Es suficiente, ya no te perdono más. Déjeme hablarle, porque yo sé que nos vienen tantas preguntas a nuestra mente, y en tan poco tiempo necesitamos muchísimo más, pero no podemos extendernos. Dice la palabra del Señor en Mateo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. La falta de perdón es un peso enorme en nuestra vida. La falta de perdón, mi amado hermano, aquí no solamente está hablando de aquel hombre y aquella mujer que está cargado con sus pecados, que está cansado de la vida. No, amado hermano, está hablando de aquel también que está cargado con la falta de perdón. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Y humilde. ¿De qué? De corazón, no de mente. De corazón. Y entonces sí, ¿ahora qué pasa? Hallaréis ¿qué? Descanso. Descanso. ¿Se dan cuenta? Que el perdón tiene que ver mucho con nuestra paz, con nuestra sanidad, y que necesitamos muchas veces venir a Cristo con esto, porque estamos tan cargados, tenemos tanta carga de falta de perdón que nos hacemos lentos. Hay cargas que debemos llevar a Cristo, especialmente esa que te está agobiando por tantos años, ese nombre que te da vuelta en la cabeza, esa actitud de ese hombre que te da vuelta en la cabeza, esa mujer, de esa persona que te da vuelta en la cabeza, que por años te ha agobiado, que por años te ha cansado, que por años has sido esclavo de ese pensamiento. Es tiempo, hermano, de venir. Cargar con el peso de la falta de perdonar hará que nuestra vida sea más difícil y dura de llevar, muchísimo más. Por supuesto que sí. Hay veces vemos el perdón de una forma equivocada. ¿Saben por qué? Porque tenemos una definición equivocada de lo que es el perdón. Que perdonar es olvidar. Que perdonar es perdonar y seguir viviendo con la persona que me ofendió. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Hace poco hablábamos con un matrimonio, con una situación complicada, y él decía: es que vos, como sos cristiana, vos tenés que perdonarme y seguir conmigo. No, jamás, eso no es así. Es más, perdonar no significa que una relación se vaya a restaurar, ni siquiera significa eso. Ni siquiera significa eso. Ni siquiera va a significar eso. Que yo sé que perdoné porque tengo la misma relación con esa persona. No se trata de perdonar. No significa que en muchas ocasiones que perdonar significa que vamos a tener la misma relación que antes. No se puede. Es imposible eso. Pero amado hermano, cuando decido no perdonar, el único afectado soy yo. Y concluyo diciendo esto: 1. Perdonar es un acto de amor, pero también de humildad. También de humildad. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso, ¿qué? Humilde. Lo contrario de que no sea difícil perdonar es el orgullo, es la soberbia. Número 2, que el perdonar no es que el no perdonar es un acto de orgullo. Por supuesto que sí. Y por eso les dije, podríamos hablar muchísimo más del tema, y ojalá podamos hablar del tema de no perdonar y el tema de no pedir perdón, que es algo complicado. Que somos más parecidos a Cristo que cuando perdonamos. Ahí sí. No puedo perdonar como Cristo perdonó.
pero cada vez que perdono, soy muy parecido a Cristo. Soy muy parecido a Cristo. Y por último, que la demostración más grande del amor es el perdón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Jehová tu Dios. Y la segunda, amarás a tu prójimo. Hermano, yo sé, y se lo repito, es muy difícil perdonar. Es muy difícil. Y muchas de las ofensas cargarán encima de nosotros. Inclusive la Biblia dice que, hablando en cuanto a un pecado específico, dice: su afrenta jamás será borrada. Jamás será borrada. No significa que perdonar es olvidar. Pero no me centro en eso. Me centro en que perdonar nos hace libre a nosotros. Somos el ofendido es el que tiene la perilla adentro que puede abrir la puerta de la sanidad y la restauración espiritual. Tal vez que tengas que examinar un poquito más cómo estamos en el tema del perdón. Y tal vez ahí esté la raíz de todos nuestros problemas. Estamos tan centrados en la ofensa, estamos tan cargados, que tenemos tanto rencor, tanto odio, tantas cosas que cargamos en nuestro corazón. Saben, hoy en la mañana, cuando pensaba en esto, pensaba en mi familia, mi papá, mi mamá. Mi mamá me enseñó a robar cuando yo tenía 6 años. Me llevaba a robar a las tiendas para poder comer. Habían 8 que estaban esperando ahí. Y yo era el único que me animaba, los otros eran cobardes. Íbamos y robábamos a las tiendas. ¿Sabes una cosa? Mi mamá nunca me pidió perdón por eso. Nunca. Nunca llegó y me dijo, ella me decía Chinito, nunca llegó y me dijo: Chinito, perdón por lo que hice. Nunca lo hizo. Y recuerdo cuando estábamos ahí al pie cuando mi mamá estaba agonizando, una noche que me tocó cuidarla, a los 2 días falleció. Cuando el doctor venía, ella se asustaba y decía: Chinito, ¿se lo van a llevar preso? Porque su mente le traía esos momentos en que nos sorprendían y teníamos problemas. Se lo van a llevar preso. Se lo van a llevar preso. Cada vez que el médico venía a revisarla a ella. ¿Sabes? Nunca me pidió perdón. No necesito hacerlo. No necesito hacerlo. Y la honré hasta el último día que vivió. Y no necesito pedirme perdón. Y déjeme decirle que esos momentos que recuerdo en que tuve que hacer eso, no hay absolutamente nada que reclamarle a mi mamá. Nada. Eso me hace bien a mí. Porque si yo todavía estaría enojado con mi papá y con mi mamá por lo que me hicieron, no estaría aquí al frente. El perdón nos hace bien a nosotros. Y yo, al igual que usted, tenemos una gran lista de personas y situaciones. Yo también, hermano. Yo también. Pero tal vez sea la oportunidad de comenzar a sanar nuestra vida. Tal vez sea la oportunidad de comenzar a vivir una vida plena, de librarnos del resentimiento, de la amargura, del enojo, de la ira, que nos retienen, que impiden que nuestro amor se manifieste. Yo sé que en este momento hay nombres en nuestra mente, yo lo sé, porque es imposible hablar de este tema sin que vengan situaciones y circunstancias en nuestra vida. Personas a las que nunca perdonamos, ya no están. Personas a las que nunca pedimos perdón. Y personas a las que simplemente no hemos querido perdonar porque no quiero. Hermano, los únicos afectados somos nosotros.